d'una hora i mitja, en 2 hores, per fer amb totes les preguntes. I també, si alguna persona es deixa el micro obert, des d'aquí, des de control, li apagarem perquè la Idoia pugui fer la xerrada sense més. Com cada dimarts que fem Campus d'Empresa, avui parlarem del Connecta el teu projecte amb el Living Now de Beticino. En aquesta jornada tècnica d'online del campus professional organitzada per l'empresa Beticino i amb el títol Connecta el teu projecte amb el Living Now, es mostraran els avantatges de tenir una llar connectada, confort, estalvi i seguretat a l'abast de tothom. Tindrem avui a càrrec d'aquesta jornada la Idoia Urdian Flores, que és delegació comercial, i l'Arturo Ganga, que és de la formació de Legrand Group. Bàsicament, ells explicaran això, quins són els avantatges de posar aquest tipus de tecnologia i aquest tipus d'innovació dins dels nostres projectes. Estem molt contents de tenir aquí a l'Escola CERT i al Col·legi d'Arquitectes de Catalunya les empreses que ens expliquin aquestes solucions innovadores que poden fer els projectes molt més interessants, més segurs, més innovadors i amb aquest caràcter també de la sostenibilitat amb els sistemes domòtics. Sense més, gràcies Idoia per estar aquí, gràcies Arturo, i qualsevol pregunta que es faci pel xat jo us la traslladaré directament, per tant, les podeu, i també si aixequeu la mà, les podem fer. Arturo, Idoia, moltes gràcies per estar aquí i endavant. Gracias, Albert. Buenas tardes ya a esta hora, ¿no? Son las 12. Bienvenidos a la jornada técnica donde os vamos a presentar algo que puede conectar fácilmente vuestros proyectos de una manera sencilla y con un producto y con un diseño totalmente exclusivo y creemos que innovador. En particular, vamos a hablar de la última serie de mecanismos de Beticino que se llama Living Now y de sus funciones Smart. Para empezar, sin querer extenderme mucho en este punto, vamos a hablar un poquito de la empresa, simplemente dando una pequeña pincelada. El grupo Beticino pertenece desde antes de las Olimpiadas, más o menos, al grupo Legrand. Legrand es una multinacional francesa situada en Limoges. Es uno de los líderes mundiales en productos y sistemas para la instalación eléctrica y sistemas para instalación por las redes de información. Legrand ha ido creciendo gracias a sus adquisiciones, más de 140, en las que nos van en esta jornada técnica hablaremos de Beticino, que fue adquirida antes de las Olimpiadas, y también de Netatmo, que fue adquirido en el 2020 por el grupo Legrand. Gracias a todas esas adquisiciones, Legrand se convierte en un líder mundial en equipos eléctricos, con más de 250.000 referencias en su catálogo de todo el mundo y con ubicación en 90 países. ¿Vale? Os quería hablar un poquito de la trayectoria que ha seguido Beticino en el tema de los mecanismos, para destacar desde sus inicios hasta el día de hoy, pues destacaremos la serie Magic, una serie icónica para nuestra empresa, que fue creada por Giuseppe Zecca, un pintor y luego diseñador industrial que formó parte de Beticino durante muchísimos años y creó esta serie aportando simplicidad, modularidad y versatilidad instalativa. Posteriormente, en el 1985, con la serie Living, un mecanismo eléctrico que se convierte en un elemento más decorativo. Siempre acorde con las tendencias del momento, Beticino ha ido creando su producto. Entonces ahí aparecían unas placas, pues quizá que algunos habéis puesto, ¿no? Pues más decorativas, de color rojo, etcétera, pero que incorporaba productos innovadores como el termostato, los relojes digitales, el detector de gas, sin necesidad de cambiar la placa embellecedora. Más adelante, con la serie Living Light,
afianzamos el concepto de sistema de automatización doméstico con el lanzamiento de la domótica propia de Beticino, My Home App. Esta domótica es una domótica al uso con su fuente de alimentación y sus cableados Bush, que todavía está vigente en la empresa y que también forma parte de conectar un hogar. Y después ya en el 2022 ya arrancamos, en el 2019 arrancamos con la serie que os queremos presentar hoy, la serie Living Now, que lo que hace es, pretende conectar nuestra casa, que sea una interfaz del control del hogar, ¿vale? Que ya no sea meramente un mecanismo decorativo, sino que tenga unas funcionalidades que se adaptan y están al servicio del usuario. Ahora vamos a ver un pequeño vídeo. Esta es la serie que veis en pantalla, que ahora os iremos explicando un poquito a nivel estético y a nivel de funcionalidades, y pasaremos a algo más técnico, ¿vale? Entonces, lo que me gustaría es poneros este vídeo porque habla del concepto del diseño. Creo que es importante, dirigiéndonos a arquitectos, hablar de cómo se ha concebido este producto y cuáles son las premisas que ha tenido en cuenta el estudio de diseño de Beticino para crearlo. Vamos adelante con el vídeo. L'ispirazione per i prodotti come i nostri partono sempre dall'architettura, architettura moderna come Calatrava, pezzi d'arte o anche oggetti di casa che poi diventano icone. Non possiamo guardare delle cose che sono dei fashion statement di oggi, dobbiamo guardare le cose che poi durano nel tempo. Sono Milka Escola, Vice President di Design, Gruppo Legrand. Fino adesso siamo abituati a vedere un prodotto che ha una parte centrale che ha le funzioni e poi la parte all'intorno che ha l'estetica. Questo concetto ci sembrava troppo limitato e per questo abbiamo fatto tanta ricerca come potevamo uscire da questo concetto. Abbiamo lavorato insieme con utenti finali per valutare le nostre idee e poi alla fine con i nostri colleghi di sviluppo abbiamo deciso che avremmo cambiato tutto. Per Living Now abbiamo reinterpretato il rapporto fra la placca e la funzione. Quello che siamo abituati a vedere come il tradizionale interruttore o comando diventa un'interfaccia. In questo modo abbiamo aumentato l'esperienza e in più abbiamo l'opportunità di avere più spazio per delle funzioni più complesse, come per esempio il termostato. L'interazione è aumentata non solo dal punto di vista dello spazio, ma anche dal punto di vista dell'ergonomia e dell'usabilità, perché adesso il pulsante possiamo premerlo sopra, sotto, e avere un movimento di tipo basculante, oppure al centro, avendo un movimento assiale. In questo modo il prodotto ritorna sempre nella posizione originale e quindi planare. La forza del design è la ricerca dell'essenzialità. L'oggetto risulta monolitico, è un oggetto unico, dove i dettagli fanno la differenza. Il nostro prodotto non vive mai da solo, è sempre in una relazione di continuità con il contesto nel quale si trova. Ci interessava dare la sensazione che il prodotto fosse quasi galleggiante sul muro. Noi siamo sempre stati quelli che hanno sfidato industrialmente la tecnologia. Con questo progetto abbiamo fatto tantissima sperimentazione su nuovi materiali, trattamento della superficie. La gamma in totale ha 16 finiture, pochissimo per noi. Noi crediamo che con questi 16 riusciamo a coprire tutti gli ambienti che esistono. Per noi l'oggetto in sé fa parte dell'ambiente, è un oggetto unico, non c'è più il concetto di funzione placca, è un oggetto che deve far parte dell'ambiente in cui vive. Con Living Now l'utente finale troverà un oggetto
essenziale, abbinabile e un'intelligenza dentro che sorprende. Bien, qué mejor que de la mano de los diseñadores para ver el producto, y realmente esconde detrás suyo muchas funcionalidades que son sorprendentes. Para acabar de hablar de este tema conceptual, tres aspectos o tres conceptos básicos en los que se han basado para hacer un producto en Beticino siempre han sido la tecnología, el estilo y la emoción, ¿no? Son tres palabras claves para este diseño. No basta uno solo. No podemos hablar solo de tecnología o solo de estilo o solo de emoción, sino que es un conjunto de los tres conceptos los que hacen que el producto de Beticino llegue a la excelencia, ¿no? La tecnología sirve para dar resultados, pero la tecnología no nos puede dar emociones. Sin estilo no hay emoción. Entonces es el concepto, y mezclar todos estos tres elementos es la mejor manera posible para conseguir un producto que puede resolver situaciones cotidianas y para aportar soluciones a las personas en sus espacios, ¿no? Para ello, Beticino se inspira en la arquitectura, en la geometría, en la tecnología de los edificios. Se inspira también en los lugares donde la gente vive, cómo vive, cómo se va cambiando estos lugares donde estamos, se va transformando a lo largo del día. Y se inspira también y se fija muchísimo en el objeto, en los detalles de los objetos. Con todos esos tres elementos, el grupo de diseño de Beticino trabaja en conjunto, trabaja contrastando un poco cuáles son las necesidades que va sufriendo la sociedad, más ahora con todos estos cambios repentinos que hemos tenido a nivel mundial, en cómo, y se pregunta cómo puede encontrar dónde está el producto mejor para cada momento, ¿no? Entonces, también se pregunta también a todos los profesionales, a los arquitectos, a los interioristas, a los diseños industriales, un poco cuáles son esas necesidades que tiene el cliente y en qué se está trabajando para llegar a este producto final, ¿no? Al final, el resumen de este producto sería un poco buscar la excelencia en pocos materiales, se va a utilizar poco material y en el detalle de cada perfil, ¿no? En cuanto a materiales, en esta serie de mecanismos Living Now de Beticino se ha trabajado con tres, básicamente. Ellos dicen que tenemos pocos acabados, son 16, pero bueno, yo creo que es suficiente. Se ha trabajado el tecnopolímero que está en infinidades de aplicaciones industriales, que es derivado del plástico, pero que el tecnopolímero nos permite crear un tacto agradable, un tacto y luego también un aspecto mate, ¿vale? Los acabados en tecnopolímero tienen un acabado muy agradable. Espero que cuando acabemos esta ponencia pues podamos conocernos y que os pueda enseñar las muestras físicamente. Después está el acabado Zamac, que es una aleación de zinc con aluminio, magnesio y cobre. Beticino ha utilizado esta aleación Zamac para sus placas de metal, ya que es duradera y adecuada para las terminaciones estéticas un poco más sofisticadas, ¿no? Y por último, la madera. La madera no puede faltar, puesto que hay muchísimos ambientes en los que el Living Now podía encajar, porque tiene dos acabados, el acabado de roble y el acabado nogal. Vamos a proceder un poquito a lo que es las teclas. Las teclas de este mecanismo pueden ser blancas, arena o negra. Estas teclas se pueden adaptar a todos los embellecedores
Ya no hablamos de marcos, sino de embellecedores. Y estas teclas combinan perfectamente con los acabados que os voy a enseñar. Aquí vamos a encontrar un poco cuál es la gama básica de Living Now. Sería blanco, arena y negro en material tecnopolímero. He puesto en la diapo también las bases de corriente para que veáis la estética. Creo que son muy bonitas y además se puede también poner una base de corriente con puerto USB para conectar el móvil. Y también con las funciones Smart, bases de corriente conectadas. Estos serían los 3 acabados, monocromo, es decir, que con estas 3 podíamos hacer todos los proyectos. No solo nos quedamos aquí, sino que, bueno, en el caso de las teclas en blanco, pues se pueden adaptar perfectamente a los espacios. La serie de mecanismos en estos momentos no quiere destacar, quiere integrarse dentro de los proyectos y quiere formar parte pasando desapercibida. Por ejemplo, en este espacio que ya todos en Barcelona conocéis. Estas series en blanco, con tecla blanca, las podemos combinar, por ejemplo, con el tecnopolímero en hielo, en este Sky, que sería como una especie de vidrio, pero sigue siendo tecnopolímero, en un acabado Zamac, que es como metalizado, en oro, este pixelado que veis aquí, o el Moon, que es una cosa como muy bonita porque es como el color de la luna, dijésemos. Es un acabado muy agradable. También en cualquiera de estas embellecedores podríamos poner una tecla, por ejemplo, de color negro o de color arena si se quisiera. Esto es una idea que se da inicial, pero se pueden mezclar perfectamente. En el espacio, en el mecanismo de color arena, pues creemos que ha sido un gran acierto, estamos muy contentos. Vemos que a vosotros, los profesionales, os gusta, pues es un color que se adapta perfectamente a los tonos naturales, pero también se integra muy bien con el blanco y también se mimetiza muy bien con colores oliva o colores taupé. La verdad es que es sorprendente cuando lo ves en la mano, evidentemente ahora con esta imagen, pues quizá no se aprecia tanto. Por ejemplo, en esta casa, de la casa Ter, me parece que se adapta precioso y que quedaría muy bien. Esta tecla arena la hemos mezclado, por ejemplo, con el acabado Zamac, ¿vale? O el roble, o este óptico pixelado, o este aura que sería también como si fuera una especie de vidrio, es un poco rosado, que es un tacto bonito. Y se integra muy bien con la tecla de color sand o arena. Y por último, este tecnopolímero negro en espacios pues, que se adapte mejor, o hay quien le gusta contrastar, ¿no? O sea, que ahora se juega mucho con estos acabados de grifería en negro y de baños, ¿no? Pues también se podía poner interruptor de color negro o simplemente un espacio pues, más oscuro, quedaría perfecto. Los acabados que podíamos combinar o que recomendamos combinar con negro serían el nogal, este space también, que es muy bonito, que es como, y el acero, ¿no? El acero con el negro queda bonito. Sería lo más cercano, no sé si os habéis fijado o tenéis conocimiento de las series de mecanismos, normalmente se pone el color blanco, el negro y un metalizado. Habéis visto que en esta serie Living Now se ha incorporado, se ha cambiado el negro, dijésemos, por el aluminio, pero no dejamos de hacer algo acabado en acero o en algo metalizado, porque muchas veces se encaja perfectamente en un proyecto. A nivel estético, deciros que Living Now, en su diseño, lo que tiene más magia quizá es que el marco desaparece, ¿vale? Es una placa que se incorpora en la pared, que no quiere estar enmarcada, que quiere formar parte de esa pared, en el que tiene un marco flotante interno, si veis aquí, que lo que hace es que está retranqueado de lo que es el embellecedor,
y lo que hace es como que nos ayuda a que todas las irregularidades que pueda haber en la pared del cajetín o de algún tipo de desnivel se adapte perfectamente. Entonces, y también al estar retranqueado, la sensación es que el mecanismo vuela, ¿no? O, por decirlo de alguna manera, en la pared. Eso es importante a nivel de concepto y se ha mirado justamente se ha tenido esta intención, ¿no? Otra cosa súper interesante en el diseño de este producto es el accionamiento de la luz. Tú puedes encender la luz tanto en la tecla arriba, en medio o abajo, como explicaba Valeria en el vídeo. Y luego recupera la forma lineal. Esto es también con la mira en el concepto de integrarse dentro de la pared. Ya no tenemos un on-off en el que la tecla está de un lado al otro, sino que sigue estando recta. También podríamos retroiluminar estas teclas con esa línea. Puede tener LED o no, ¿vale? Eso es una cosa opcional. Y creo que todo este concepto que hablaban se transmite perfectamente con las imágenes que estamos viendo. A nivel de instalación, vamos a encontrar esta estructura. Tenemos un cajetín, puede ser cajetín universal o cajetín italiano, el soporte, el mecanismo, que puede ser un mecanismo tradicional, un interruptor, un conmutado, un cruzamiento, o un mecanismo conectado, y luego la placa embellecedora en los acabados que os he enseñado y la tecla. En este caso aquí se podría poner una tecla de color negro si se quisiera, ¿vale? Pero en este caso ponemos blanco. Para acabar de hablar de la estética de este producto y ver cómo acaba, os enseño la instalación en formato universal. Os lo enseño porque podéis ver que la placa que os he mostrado inicialmente en las fotos, que es la placa individual, puedes tener una tecla ancha o una tecla estrecha, ¿vale? Entonces está modulado hasta 4 y en la placa de módulos 4 podríamos tener hasta 8 encendidas poniendo teclas estrechas. En el caso de la base de corriente, del enchufe, ocuparía una tecla ancha. Ese sería el soporte universal, que evidentemente con que son cuadrados, con esta placa fija lo que hacemos es tapar esta parte de los soportes. Por eso hay este baile, ¿no?, está escalonado. Luego, con el cajetín italiano, lo que vamos a encontrar es otra estructura, y es que la placa más pequeña tendría 3 encendidas, o 2, porque podríamos tener una tecla ancha y una estrecha, y podríamos llegar hasta 6 teclas, 6 encendidas, ¿vale? Es un pelín más estrecho que la anterior diapositiva del cajetín universal. Eso va un poquito más a gusto. Normalmente lo que nos encontramos en una obra, o el 90% de las veces que nos encontramos una obra de reforma, vamos a encontrar un cajetín universal, ¿no? Y vamos a aprovecharlo para no hacer mucho más instalación y tendríamos pues, que colocar esto. Pero si hiciéramos una reforma al completo y nos interesara más la estética italiana, podríamos ponerlo con estos soportes rectangulares que ya no llevan esta separación cuadrada, con lo cual podemos tener esta sensación como de piano. Hasta aquí, a nivel estético, lo que os puedo explicar un poquito. Evidentemente esto es mucho mejor verlo en directo, espero poderos enseñar y enviaros muestras. Ahora vamos a ver un vídeo en el que vamos a hablar ya de la funcionalidad, porque no solo es el diseño que creemos que es realmente muy potente o muy diferente a lo que se está haciendo actualmente, sino que la funcionalidad es el secreto un poco de este producto. Allá vamos con el vídeo. Hogar es donde siempre deseamos tener la mejor iluminación. Desde siempre, en Betty Chino intentamos mejorar la relación entre personas y hogares, convirtiendo así la vida en una experiencia extraordinaria.
Porque introducir nuevas tecnologías significa abrir nuevos caminos. Y en los últimos años hemos avanzado mucho. Hemos estudiado cómo crear dispositivos conectados entre sí y que se comunican con nosotros todos los días. Innovación no es solo una cuestión de tecnología, también es una visión que anticipa los hábitos del futuro. Estamos orgullosos de presentarte nuestra última visión, Living Now. Hemos creado un producto que representa la evolución más innovadora en diseño. Hemos creado la primera placa en la que desaparece la placa. Una forma esencial que combina materiales y detalles de excepcional elegancia creando un objeto único. Pero no era suficiente. También hemos revolucionado el comando, que a partir de hoy es Full Touch. Pero un icono de verdad nace del equilibrio entre diseño y tecnología. Con Living Now también puedes tener funciones Smart en una instalación eléctrica tradicional. A partir de hoy, para controlar tu hogar con un gesto, es suficiente un comando de voz, un clic, incluso de manera remota, regalándonos tiempo y comodidad, ayudándonos a reducir el consumo y sentirnos más seguros. En cualquier caso, continúa con lo que estabas haciendo. Los objetos responden a tus necesidades. Donde tú quieras y en el lugar que prefieras. Ok, Google, enciende las luces de la entrada. Living Now se puede instalar en cualquier tipo de instalación, como siempre has hecho. Ahora la parte estética y la parte funcional están separadas, para obtener siempre una instalación perfecta. La placa se adapta a cualquier tipo de pared. Lo mejor Viticino de siempre. Versatilidad pura. Concebida para convertirse en la expresión de tu estilo con los mejores materiales y acabados. Y si eres un profesional de la domótica My Home Up, ahora también puedes llevarla a cabo con la estética Living Now. Si es verdad que las cosas cambian, hagámoslas más fáciles. La tecnología más avanzada debería estar disponible para todos. Living Now. Viticino. Bueno, bien. Esta presentación creo que ayuda bastante a ver el concepto. Ahora os explicaré un poquito. Living Now es un objeto simple y arquitectónico. La experiencia que ofrece es verdaderamente significativa. Por ejemplo, este comando que estáis viendo en pantalla es un comando inalámbrico, que es el que habéis visto en el vídeo también. Lo que hablábamos del concepto, ¿no? La tecnología nos ayuda. Simplemente con un accionamiento, tú te aseguras de que apagas la casa, ¿no? Entonces, es una manera sencilla que lo puedes accionar manualmente o también por la aplicación. Entonces, lo que se dio cuenta el equipo de diseño de Viticino es que las funciones más importantes era la entrada en una casa, la salida, la noche y el día, ¿no? Esos serían los 4 escenarios que vienen predeterminados. Y luego con la aplicación y simplemente con un clic. Sin preocuparse, ¿no? Muchas veces hemos estado, por ejemplo, en un hotel, ¿no? Y entonces cuando vas a apagar la luz, de repente la luz del baño se queda encendida, la luz de la lamparita no sabes cómo se apaga. Entonces es como que no... Esto lo que venimos es un poco a simplificar y que con este accionamiento, con este gesto, realmente tú te aseguras de que apagas la casa o que cierras la casa, ¿no? Ese es uno de los objetivos que tiene esta domótica Smart, ¿vale? Que ya difiere mucho y es realmente la diferencia entre la domótica al uso, ¿no? La domótica al uso que es como ostentosa y que a veces en vez de ayudarnos nos complica la vida o que muchas veces hemos hecho alguna instalación y al final el cliente te das cuenta que utiliza las cosas
utiliza 4 cosas, ¿no? Entonces nosotros hemos ido a buscar esta esencia y con ello, Beticino, junto con Netatmo, que es la empresa que adquirimos en el 2020, hemos podido llegar a hacer este icono del diseño con tecnología Smart, ¿vale? Entonces, bueno, más que nada enseñaros cómo vamos a controlar el hogar. El hogar no solamente lo vamos a controlar de forma manual con los mecanismos, eso siempre va a funcionar. Cualquier persona que entre en nuestra casa va a poder encender y apagar una luz, pero también se va a accionar con la aplicación desde cualquiera de nuestros dispositivos que tengamos y con el dispositivo de voz, tanto con un Apple HomeKit, con Siri o con Alexa, ¿vale? Entonces, estas son las opciones que tenemos para accionar la casa. ¿Y qué podemos hacer con estas funciones Smart? Pues simplemente o básicamente encender o apagar la luz. También la puedes regular. Subir y bajar persianas. Controlar la gestión de energía con las bases de corriente conectadas y el control de la temperatura con nuestro termostato Smart. De esta forma, el hogar conectado del grupo Legrand y de Beticino, podemos adaptar la calefacción a todas las rutinas, subir las persianas, la iluminación y luego también recibir avisos de nuestros dispositivos de seguridad. También, hablando de la seguridad, con nuestra aplicación Security, lo que vamos a poder también controlar es el videoportero, que eso funcionará por Wi-Fi, las cámaras de exterior, las cámaras externas, que son también son de Netatmo. También podemos controlar con este sistema el consumo de cada dispositivo que tengamos conectado, ¿vale? Desde la aplicación vamos a ver qué está consumiendo el coche eléctrico o qué está consumiendo el horno, pudiéndolo encender o apagar o regular según la franja horaria que queramos que consuma. ¿Cómo vamos a hacer esto a nivel técnico? Lo que necesitamos básicamente es el paso 1, que es el Starter Pack. El Starter Pack es este prisma que veis aquí con este enchufe conectado. Ahora os explicaré un poquito la diferencia entre base de corriente simple y conectada. Este prisma que tenemos aquí es un prisma que tiene 2 antenas. Una antena que va por vía Wi-Fi, que va a controlar nuestra aplicación y el dispositivo de voz. Evidentemente, para una conexión Smart necesitamos Wi-Fi en la casa. En la otra antena que tiene este prisma controla por el sistema de Zigbee 3.0, controla todos los interruptores y todos los mecanismos que tú tengas conectados por radiofrecuencia, ¿vale? Entonces, sencillamente, nosotros vamos a colocar esta pasarela y siempre añadimos el comando general inalámbrico, que es el que habéis visto aquí, ¿vale? Esta pieza también es esencial. Estas 2 piezas serían las que tenemos que poner para iniciar, ese sería el cerebro de todo el sistema Smart. Luego, en cada luminaria pondremos el dispositivo que necesitamos, los receptores, ¿no? Si es una encendida on-off, vamos a poner un micromódulo de iluminación. Si es regulable, pondremos este interruptor de iluminación y luego en las persianas también. Esto va detrás del mecanismo. En el caso del micromódulo, el micromódulo puede ir detrás del mecanismo o en la caja de empalmes, o también se podía poner un telerruptor en el cuadro de luces, ¿vale? Pero lo que estamos creando es receptores de esta señal de Zigbee, ¿vale? Bueno, para las persianas, para la base de corriente, para los móviles y luego para el medidor DIN también, para el medidor de consumo. Deciros, perdón, disculpar que no os lo he dicho, este prisma lo tenemos también en formato DIN. Se puede poner en el cuadro de luces.
siempre irá con el comando general inalámbrico de escenarios, el de entrada y salida, ¿vale? Y ahora en el futuro supongo que también podremos poner en forma de interruptor. Ya en el propio mecanismo interruptor tendremos un accionamiento que, bueno, tendremos una tecla que sería el gateway, ¿vale? Es decir, siempre vamos a poner el comando general inalámbrico y este gateway pueden ser en 3 formatos. El prisma, esto lo vamos a colocar al lado del router, siempre es mejor, pues ahí donde está el televisor con el router normalmente, bueno, no en todas partes, pues pondríamos este prisma en el cuadro de luces o en el propio mecanismo en un futuro. Deciros que aunque tengamos una vivienda, por ejemplo, de 3 plantas, no tenemos que tener miedo a que, por ejemplo, si el router está en la primera planta y tenemos arriba la suite, por ejemplo, se van a comunicar porque esta red Zigbee, cada interruptor hace como de amplificación de antena. Tú tienes el router abajo, tienes tu prisma abajo o en tu cuadro de luces, el gateway, pero cada interruptor hace de amplificación de antena para que nos entendamos, ¿vale? Con lo cual podemos alcanzar a hacer plantas, evidentemente siempre que la red Wi-Fi funcione bien, etcétera, ¿vale? Entonces, de esta forma conseguimos esta red. Luego, en productos inalámbricos, estos son los cableados, los que os he explicado, y los productos inalámbricos, pues tenemos los comandos de iluminación, etcétera, los comandos inalámbricos de persiana, los comandos de escenarios para hacer los 4 escenarios básicos y varias escenas. Esto va bien para los comandos de escenas y también va bien, por ejemplo, si estamos haciendo una reforma, ¿no? y hay un cambio, o estamos haciendo una reforma y una modificación del espacio y nos interesa tener un interruptor al lado de la mesa y no lo tenemos porque anteriormente la mesa estaba en otro punto, ¿no? Con un comando inalámbrico y con el sistema Smart, simplemente colocaremos el comando inalámbrico allá donde nosotros necesitemos, lo podemos poner en la pared o lo podemos poner con un 3M en un vidrio. Es como si fuera un mando, en realidad, con formato de interruptor, y conectarlo con la encendida que nosotros queremos mediante el sistema de la aplicación, que ya se puede hacer con la aplicación, o si no con un sistema más básico del tac-tac-tac, que es dándole un golpe al interruptor. Pero bueno, eso es una cosa más técnica que os explicaré luego si queréis. ¿Vale? Entonces, en cuanto a instalación, este sería deciros que cuando estamos hablando, por ejemplo, de un residencial de 3 plantas, que es el ejemplo que os he puesto antes, nosotros a nivel técnico tenemos una limitación a priori, que esto va a cambiar a final de año, es que nosotros podemos llegar hasta 100 dispositivos conectados, ¿vale? Entonces, siempre que se hace un estudio, ya no solo es por el presupuesto, sino un poco para ver de cuántos dispositivos conectados tenemos y si superamos esos 100. En el futuro, todavía no sé si está cerrado o no, pero vamos a poder ya tener 2 gateways, dos starter pack, estos en la misma casa con la misma aplicación, ¿vale? Esto en un futuro va a cambiar y se va a duplicar, con lo cual esta tecnología Smart viene a romper todas la domótica de una casa, viene a conectarla de una manera sencilla con la misma instalación tradicional que podemos tener ahora mismo en nuestra casa, ¿vale? Es decir, aquí, si conocéis la domótica, nosotros tenemos que tener una fuente de alimentación en el cuadro de luces y un cableado bus que conecta a cada interruptor, ¿no? Y luego tiene que venir un programador a hacer todo el tema de la programación de las escenas. Aquí vuestro propio instalador va a poder conectar esto, puesto que hay mínimas modificaciones en el cableado, que sería alguna, por ejemplo, por poner un ejemplo, en las persianas. Las persianas normalmente en el motor de la persiana suele ir el cable fase y neutro a la persiana. En este caso, si queremos conectar la casa con el sistema Smart, el cable neutro va a bajar
al interruptor, se va a conectar con el mecanismo de iluminación, con el interruptor de la persiana, ¿vale? Esas son pequeñas modificaciones que cualquier instalador sabe perfectamente poder hacer. Y una vez hecha la instalación, que la va a hacer el propio instalador que tengáis, no será un integrador, será un instalador, lo que se va a hacer para asociar todos estos mecanismos conectados sería bajar la tensión de la casa, volverla a abrir, y con este comando inalámbrico de entrada y salida se acciona durante 5 segundos hasta que hay un pilotito de color rojo, hasta que se pone verde, y eso es lo que hace, eso te está indicando que todos los dispositivos ya están dentro de la red. Nos bajamos la aplicación Home Plus Control, una aplicación que es gratuita, es una aplicación propia del grupo de Legrand, que está salvaguardada a nivel de todos los ciberataques iniciales. Y entonces lo que vamos a encontrar en esta aplicación cuando la bajamos es un montón de lámparas que hemos, o sea, un montón de sticks que están todas las encendidas. Lo que va a hacer el instalador o la persona de postventa de nuestro equipo sería ir haciendo zonas. Pues en el salón, pues la luz de la encendida de la tele, pues la llamamos televisión, la lucecita de al lado del sofá, pues luz de lectura, etc. Irá poniendo nombre en cada estancia a cada iluminada. Esto se hace inicialmente, una vez ya está hecho y ya tienes configurada la casa con sus diferentes estancias y en cada estancia cada encendida, ¿vale? Podemos empezar a jugar a hacer nuestros propios escenarios. Tendremos 4 escenarios de partida, que son los de entrada y salida, noche y día, y luego los que nosotros queramos crear, ¿vale? Posteriormente a esta instalación que ya tenemos hecho, ya tenemos todo conectado, trabajamos con la aplicación. Esta aplicación la puede tener toda la casa, si sois 4 en casa o en un centro comercial o en unas oficinas, ¿vale? Entonces, esta aplicación la pueden tener más usuarios, ¿vale? Y no hay un administrador en esta aplicación. Todos tienen la misma categoría, es decir, tú puedes echar a uno o puedes entrar uno y el otro también. Es un poco, bueno, esto también lo hace, por ejemplo, Apple, ¿no? Que hay una democratización de todo este tema de las aplicaciones y no hay un administrador inicial, etc. Posteriormente, si nosotros necesitamos algún comando inalámbrico, lo podemos incorporar, como os he dicho antes, a nuestro sistema sin ninguna complicación. El termostato Smart es un termostato que sigue la línea estética que hemos estado comentando. Creemos que es algo como muy bonito, esta sensación de cristal en blanco con esta línea roja que sube y baja según la temperatura. Es sencillo, tiene tres funciones, el aumento y el disminuyo de la temperatura. Y luego también algo que creemos que es una tecnología como muy práctica en la que bueno, por lo visto los diseñadores de BT-Chino se han concentrado en el funcionamiento de un microondas, ¿no? En el calentamiento de manera rápida, ¿vale? Entonces tú accionas, apretas este botón y entonces en 30 minutos, en 90 minutos, el termostato calienta la casa a la temperatura que tú le estás indicando, de una manera fácil y sencilla, con un gesto. El termostato no solo lo puedes mover manualmente, que es digital en este caso, sino que con nuestra aplicación de Home Plus Control vamos a moverla desde la aplicación. Esto te da un confort en nuestro hogar, puesto que si tú estás saliendo de trabajo y necesitas una temperatura, hace frío y dices, bueno, pues estoy llegando a casa, subo la temperatura a 23 o a 24, lo que necesite cada uno, y cuando llegas a casa tienes esta temperatura. Realmente es un diseño muy bonito en negro, arena y blanco, y con una funcionalidad muy simple que ayuda un poquito a que se integre dentro de la casa y que no quede aquella cosa, ¿no? Aquellas ruedas que tenemos también, ¿no? De climatización, o sea, que sea algo
muy lineal y muy fino. Esta tecnología Smart tiene 3 vestidos en nuestra empresa. Yo hoy os hablo de Living Now porque es la última serie de mecanismos de Beticino. Creo que es muy innovadora y que se ajusta muy bien a todos los proyectos a nivel económico. Pero también Beticino tiene el Living Light, que supongo que conoceréis, que podría tener esta tecnología Smart. Y también tenemos en el grupo Legrand Balena Next, que es más sencilla, pero que también tiene estas conexiones Smart. Lo digo esto porque no todos los proyectos iguales, no todos los clientes tienen los mismos gustos, ni tampoco el mismo poder adquisitivo. Igual hay que trabajar de otra manera. Es muy versátil esta funcionalidad de Smart, puesto que, por ejemplo, si estáis trabajando en una promoción de viviendas, una cosa es un residencial, ¿no? Que el cliente busca una estética y unas funcionalidades. Pero luego, por ejemplo, una promoción de viviendas creo que es una cosa muy buena, puesto que con la misma instalación tradicional que vais a hacer para poner unos mecanismos, sea cual sea, Living Now o Living Light o Balena o cualquiera, nosotros después, si ese piso se quiere valorizar como un piso premium, simplemente con cambiar, poner el gateway y poner todos estos micromódulos, conseguiremos conectar la casa y dar un valor añadido a ese piso. Entonces, bueno, creo que para promoción es muy interesante, ¿vale? Entonces, como dato, que lo tengáis en cuenta. Y para residencial lo mismo, o sea, tú estás haciendo una reforma y darle estas pequeñas funcionalidades que le va a ayudar al usuario, también le das un valor añadido a tu proyecto, ¿vale? Por último, hablaros de un ayudante que se puede tener en casa o en una oficina. Es el clase 300 EOS con Netatmo, es un producto de Beticino. Lo que nos ayuda un poco, por eso digo que es ayudante en casa, porque es silencioso, es discreto, funciona con el dispositivo de voz con Alexa, es decir, que tú puedes comunicarte con el videoportero mediante el dispositivo de voz, porque está integrado. Es el primer videoportero con Alexa integrado, ¿vale? Entonces, pues para recordatorios, todo lo que tú tienes en el móvil lo puedes tener ahí. Y como videoportero funciona de la forma en la que funcionan todos los que tienen Wi-Fi como este, y es que tú desde tu aplicación puedes abrir o cerrar la puerta o contestar a la persona que ha llamado al timbre y comunicarte con él y grabar ese momento de quien está en la puerta, siempre que evidentemente toquen al timbre, a la placa exterior, ¿no? Puedes conectarte. Entonces, es un diseño vertical. Creo que la intención de hacer un diseño vertical es por un tema de que muchas veces estas placas están por espacio, necesitamos la verticalidad. También a nivel de diseño creo que también es como muy actual, puesto que todos los dispositivos que tenemos ahora en la mano son verticales, ¿no? Y se ha querido hacer esta misma intención, ¿no? Que no sea como un videoportero apaisado, ¿no? Como una cosa que queda como videoportero, sino que realmente se integre dentro de la casa y que sea un ayudante en la casa, un mayordomo, como lo queráis decir. ¿Vale? Como el tema de la sostenibilidad es un tema que se plantea el equipo de diseño de nuestra empresa. Es algo que al final hemos llegado a la deducción que no es una cosa absoluta. Es decir, si tuviéramos una solución, la aplicaríamos y la aplicaría a todo el mundo, ¿no? Pero a veces la solución está en varias cosas, ¿no? Entonces, estamos enfocados a la utilización de menos materiales, no solo por un tema de dar una excelencia en el diseño, sino también por un tema para ser sostenibles, para no tener estos procesos de producción de varias cosas, sino que concentrarnos en los materiales, que cada vez el material sea más reciclable, estamos trabajando en ello,
pero también pequeñas cosas que aportan a producto sostenible, como el packaging de todo esto, de cómo llega el producto al cliente y aumentar el porcentaje de reciclado, ¿vale? Y luego creemos que no solo el producto en sí, sino su funcionalidad, la funcionalidad que tiene Smart, es la que también aporta sostenibilidad, es decir, la reducción de consumo. Poder controlar perfectamente tu casa desde tu dispositivo, estés aquí o estés en México, siempre que haya wifi en tu casa, poder a nivel de consumos, poder hacer escenas de verano o de invierno para reducir el consumo de tu casa. Saber, para reducir el consumo de algo, tenemos que saber qué estamos gastando, ¿no? O sea, si haces un poco de cuentas en casa, al final dices, bueno, ¿dónde me estoy gastando y dónde no? Pues si tenemos los dispositivos de control de consumo del sistema Smart, también podemos ver si es el horno lo que nos gasta muchísimo o si es el coche eléctrico o qué es, ¿no? O la PlayStation. Entonces, poder ver y modular eso. Eso, que es otro pequeño concepto, creo que también nos ayuda a la sostenibilidad en nuestro producto. Y luego, por finalizar, en este tema, es que no sé hace cuántos años veis el mismo mecanismo en vuestra casa, ¿no? Quizá llegasteis a vuestra casa y los mecanismos ya estaban bien y no los cambiasteis. Y eso ya ha pasado 20 años. O quizá te hiciste la reforma hace 20 años y sigues con los mismos mecanismos. Más sostenible que eso creo que no hay. Evidentemente eso no es absoluto. No nos podemos abanderar ahí y quedarnos ahí, sino que son todos estos pequeños conceptos los que hacen que apuntemos hacia un material más sostenible, pues utilizando pues, los tecnopolímeros que quizá tienen una manufactura un poquito más sostenible, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, a nivel de sostenibilidad es lo que os queríamos explicar un poquito. Estamos ahí. Evidentemente ahora parece que si no haces una presentación hablando de sostenibilidad no estás al día. Eso es como no querer tener redes sociales, ¿no? Pero yo creo que cada vez más nos tenemos que meter esto o que nuestros hijos pues lo tendrán en el ADN y hay que ir mirando un poco más en este sentido, ya no solo un tema comercial, sino un tema moral y de compromiso con el medio ambiente. ¿Vale? Entonces, después de hablaros de esto, os explico también, para finalizar, cómo podemos trabajar. Es decir, nosotros somos un equipo en cada zona de España. Hablo de Legrand España, la central está en Madrid, hay una delegación. En el caso de arquitectos y de interioristas, pues yo me encargo de cuidarlos, de presentar las novedades, de estar al día de sus proyectos y de estar atentos a las necesidades que pueden surgir en sus proyectos. Para este caso de Living Now y Casa Conectada, lo que os solicitaremos son unos planos de instalación eléctrica, tanto sea una vivienda o como sea un colegio o de unas oficinas. En base a eso, nosotros podremos hacer un estudio Smart, ver si nos estamos pasando de los 100 dispositivos o no, o qué recomendamos según la casa donde esté situada, qué es lo más óptimo. Y también es muy importante no solo los planos de instalación, sino también es muy importante tener claras las necesidades del cliente. ¿Qué es lo que quiere exactamente? Si lo que quiere es que las persianas se bajen cuando se va de su casa y de un solo gesto bajar todas las persianas, o si lo que quiere es tener todas las pijadas a nivel tecnológico y tal, ¿no? Entonces, según esas necesidades, también nos preguntaremos pues, qué encendidas son regulables o cuáles son on-off, qué tipo de iluminaria vais a utilizar para ver si todo funciona bien, que no hay problemas con los LEDs que todos tenemos, o ver un poquito al detalle, trabajar eso y entonces nosotros os presentamos un estudio que normalmente presentamos en PVP. Entonces ahí veréis un poco lo que podría llegar a subir todo esto y ponemos una partida adicional normalmente pues de un postventa en el caso de que se quiera que como ayuda al instalador, ¿no? Pues que pues haga una puesta en marcha de esta casa para evitarnos problemas. Es opcional totalmente. Nosotros también nos podemos ayudar en eso, ¿vale? Depende de la magnitud del proyecto, pues lo veremos más necesario o no, ¿vale? Pero es recomendable.
Por último, igual que he empezado hablando un poquito de la empresa, ahora os hablo otro poquito, saliéndome un poquito del tema, pero para que tengáis claro. El Grupo Legrand nos puede ayudar en tenemos varias unidades de negocio. Nosotros nos hemos concentrado en la parte de control, mando y seguridad, que sería estar pues, con las salidas de emergencia, con los interruptores, con los sensores, con los videoporteros, etcétera. Pero también ofrecemos todo el tema de cableado para zonas comunes. Hay zonas de oficina, hospitales, con cajas de suelo, etcétera. La distribución de la energía, podemos hacer cuadros de luces, todo el material que sea necesario, todas las canales electrificadas, etcétera. Y luego también una parte importante que está haciendo fuerza ahora la empresa es en infraestructuras digitales, creando pues, salas blancas o grises, que también tenemos todo el material necesario. Esto lo explico como un poco de concepto. Detrás de mí hay todo esto. Delante es lo que os he explicado, Living Now, la casa conectada, pero detrás hay un montón de referencias que no vamos a hablar ahora. Porque no tendríamos tiempo, ni yo tampoco tendría capacidad de poderlo contar todo, pero un poquito para que sepáis qué hay detrás, ¿vale? Entonces, os dejo mi contacto, evidentemente, para todo lo que necesitéis, cualquier consulta. También me podéis enviar un email diciendo que os ha parecido esta jornada técnica, o si tenéis alguna duda, o si necesitáis muestras, que creo que sería interesante que lo pudierais ver físicamente. A mí me gustaría que esta presentación hubiese sido presencial, porque ayuda un poco a realmente tener el concepto. Pero bueno, esta es la situación, con lo cual lo hemos hecho así. Muchas gracias. Espero que tengáis muchas preguntas y por mi parte ya está. Muchas gracias, Idoia, por la detallada información y además muy bien explicado de una forma muy concreta. No sé si hay alguna pregunta para la seva part, si no, estarem encantats de començar a fer les preguntes. Una pregunta, Idoia. ¿La casa tiene que tener algunas condiciones especiales para poder poner el hogar conectado? Wi-Fi. Wi-Fi. Ya Nada está. más, ¿no? Ya está, ¿no? Perfecto. Wi-Fi, y ahora mismo en tu casa, si es una instalación tradicional y tienes Wi-Fi, pues podemos conectarla. Simplemente cambiar unos mecanismos por otros, puesto que la instalación no se modifica en absoluto. En algún elemento, si tenemos potencias muy grandes, en vez de llevar los dos hilos a un interruptor, se podría bajar el neutro y tendríamos acceso a potencias más grandes por las nuevas luminarias, más que nada la tecnología LED, que el consumo que tiene en el arranque o los picos que tiene de arranque los LED, aunque luego en un trabajo normal, ¿no? En un rendimiento de trabajo el consumo es menor, pero sí que en los arranques es algo superior a las luminarias normales, pero es simplemente eso. La mayoría de las veces, en el 90%, no va a hacer falta. De hecho, cualquier interruptor se convierte en regulador a partir de la aplicación. O sea, todos los interruptores son reguladores. Nos comentan cómo se recargan los elementos inalámbricos. ¿Contesto yo? ¿Elementos? Como quieras, Arturo. Bueno, Dilo tú. Todos los elementos inalámbricos llevan una pilita, una CR2032, que es una pila, bueno, de las que llevan los juguetes o los que llevan los relojes, que dura unos 8 años en pausa y unos 5 años a unas 20 pulsaciones diarias. Por lo tanto, son elementos que duran muchísimo y además que te avisan. El propio mecanismo tiene unas lucecitas que cuando se pone la lucecita en rosa ya te está avisando de que le queda un 20% de la carga. Daos cuenta que un 20% de 5 años es que todavía le queda un año. Por lo tanto, bueno, te avisa con tiempo tanto la aplicación, pero no es obligatorio. Como ha dicho Idoia, a todos los mecanismos los podemos tratar de manera manual, es decir, como el mecanismo convencional. Lo podemos tratar a través de la aplicación o lo podemos tratar con el asistente vocal, es decir, los tres son iguales. Y cada uno de ellos, tanto en la aplicación como de manera visual, el mecanismo te avisa de que está llegando la pila al 80% de su vida. Que le queda un 20%.
Perfecto, no sé si hay alguna pregunta más. Has comentado, Idoia, de que no había limitación de alturas, ¿no? Si es una casa de 3 plantas o de 4 plantas con garaje, ¿se puede hacer perfectamente? La limitación está básicamente en sobrepasar o no los 100 dispositivos conectados. Perfecto. Actualmente, a final de año pasaremos a más. Entonces, la señal Wi-Fi tiene que ser buena y lo que decíamos, con esta tecnología Zigbee 3.0, lo que hace cada interruptor que tienes conectado es actuar como de amplificación de antena. También decir a nivel de salud que esta red no está conectada permanentemente, solo cuando accionamos el interruptor, ¿vale? Entonces, esta red se activa durante un microsegundo y se vuelve a cerrar, ¿vale? Que sería como cuando accionas ¿no? la radiofrecuencia, quiero decir que es el momento en el que estás accionando y crea esta red. Perfecto. Pues no sé si hay alguna Más pregunta preguntas, más. por favor, que no sé quién hay ahí. ¿Hay mucha gente? Hay bastante gente, entonces, bueno, a ver si pasa que a Sin veces... miedo. ¿Por Sin qué? miedo. Aprovechen. O si no, directamente enviarme un mail que os lo explico las dudas, pero... Y si alguien quiere abrir el micro directamente, por favor, sisplau, podeu obrir el micro i feu la consulta directament a la Idoia directament, val? O a l'Arturo. Nadie está trabajando en un proyecto en el que ahora mismo esté pensando en conectar ese proyecto. Estuvimos, por ejemplo, en una escuela, ¿vale? Hace poco y el señor de mantenimiento estaba muy contento porque vivía en una escuela muy grande con una piscina casi olímpica, con una zona de básquet con 3 espacios. Y dice, a veces están jugando 4 niños en la pista y tengo todas las luces encendidas del campo de fútbol, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué se hizo? Pues en cada sección de las zonas que quería hacer, en vez de hacer un gateway, el gateway lo pusimos en el cuadro, en un telerruptor, en el cuadro de luces, y este señor a partir de ahora con su tablet o su dispositivo podía ver que está encendido y no tenía que ir corriendo de una zona a la otra de la escuela para accionar todo esto. Explico casos prácticos para ver si alguien se anima. Hay un tema que son no sé si lo digo bien, a ver si lo digo bien la palabra porque yo no soy de los escenarios, ¿no? Es decir, crear escenarios para conseguir que pues, se puedan apagar las luces, como decías bien, o subir las persianas, etcétera, etcétera. ¿Esto también funciona? Sí. O sea, básicamente lo que hacemos, las funcionalidades son encendido y apago de luces, persianas y temperatura. Y luego crear los escenarios. Los 4 básicos, que son los que detectamos que son necesarios, más los siguientes. Según un poco, yo qué sé, en invierno, pues igual te interesa encender las luces del jardín antes, ¿no? Y en verano, pues a las 10, ¿no? Entonces tú puedes crear, según la meteorología o según lo que necesites, un escenario u otro. La temperatura también, decir, pues no es lo mismo en invierno a las 5 de la tarde que en verano a las 5 de la tarde. Entonces, regularlo y crearlo así para que siempre el consumo esté controlado. Sí, si me dejáis ampliar un poco la información, escenarios, como dice Idoia, hay 4, día, noche, entrar a la vivienda y salir de la vivienda. Hay 4 escenarios libres que tú puedes catalogar como tú quieras, es decir, imaginaos, como decía ella, en invierno vives más arriba en la buhardilla por espacio de recogimiento y en la habitación, entonces te creas un escenario pues no sé, de invierno, pero luego no hay que olvidar que cada uno de los mecanismos asociados entre sí o no se pueden temporizar. Es decir, ya fuera parte de que sea un escenario, yo puedo temporizar cada uno de los encendidos, apagados o vivencias con mis mecanismos de la vivienda. O sea, no hay límite, no tenemos por qué acogernos, bueno, pues tenemos 8 programas horarios, tenemos 10 programas horarios. No, es que es ilimitado. También ampliaros una cosa por lo que decía del ahorro energético, y es que cada uno de los mecanismos, cuando son tomas de corriente, miden el consumo per se. Es decir, yo tenga lo que tenga enchufado a esa toma de corriente, me está diciendo lo que estoy consumiendo. Y cuando es un interruptor regulador o un micromódulo
un teleruptor o un contactor que pueden ir en el cuadro para controlar circuitos enteros, yo le digo qué consumo tienen, qué está asociado a ese control. Entonces, el tiempo que está encendido, más si tiene una, yo qué sé, 4 bombillas de 18 vatios de LED, pues me va a hacer ese cálculo de consumo. Por lo tanto, voy a tener el consumo general de la vivienda más cada uno de los elementos me dice o me chiva el consumo. Y esto es un primer paso para ahorrar. Es decir, conocer qué estoy consumiendo es el primer paso para ahorrar, está claro. Si no, no puedo ponerle remedio. Nos preguntan qué porcentaje de precio tendría este sistema en una instalación tradicional. Esto es verdad, no hemos hablado de esto y quizá a veces es una cosa muy importante. No sé decirte exactamente ese porcentaje, pero te diría como un ejemplo, por ejemplo, un piso de 100 metros cuadrados en el que tú pongas la serie de mecanismos de Living Now en un color básico, como es el blanco, el arena o el negro, simplemente manuales. Pues esto, yo qué sé, podría alcanzar unos 900 euros, depende un poco de también la casa, ¿no? Entonces, si esta misma casa quisiéramos conectarla, ¿vale? Poniendo el gateway y todos estos mecanismos de conexión, los micromódulos, etcétera, pues podríamos poner 3 persianas y control de 8 luces, más o menos, y el termostato. Podríamos estar hablando de un poquito más del doble, ¿vale? No mucho más. Depende también de la complicación del proyecto, ¿vale? Entonces, esto nos hace pensar que es igual que cuando te haces unas cortinas que son manuales o te las haces motorizadas. Normalmente vas a ser más o menos el doble, ¿no? Evidentemente, dentro de cada proyecto es una cosa u otra, ¿vale? En lo que quiero referirme es que esto, a la contra de la domótica al uso, o sea, si lo hiciéramos con una KNX o con algo así, estaríamos hablando de muchos más miles de euros, ¿vale? Estaríamos hablando, pues yo qué sé, de 8.000 euros, etc. Como datos a nivel de precio, cuando hacemos una instalación domótica al uso, la fuente de alimentación que tenemos que poner en el cuadro de luces, por ejemplo, de KNX, para una casa, pues eso puede costar 400 euros PVP, estoy hablando. El gateway que nosotros vamos a poner para hacer el sistema Smart, estamos hablando que vale 100, con esa fuente de alimentación no haces nada todavía. Tienes que tirar todo el cableado bus a cada interruptor, tiene que venir el integrador, bla, 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 bla. En cambio, en esta instalación con tu mismo electricista, teniendo el gateway que a la contra vale 180 euros o 187 ahora, ¿no? Con el cambio de tarifas, no me lo sé exactamente, PVP, ya empiezas a hacer algo, ya puedes empezar a conectar cosas, ¿vale? Entonces, la diferencia de precio a una domótica al uso es abismal, ¿vale? Evidentemente es más caro que poner un mecanismo normal. Luego, si el mecanismo pues, es de madera, que es el acabado más noble de la serie de Living Now, pues evidentemente te va a incrementar. Pero un poco, no sé si te contesto a la pregunta, esos serían los parámetros. Pero no sé también, si Arturo, por favor. También, sí, yo sí quisiera decir algo, y es que es totalmente escalable. Estás poniendo tus ejemplos de otros productos como KNX o otros propietarios que hay en el mercado, donde tienes que llevar un bus entre todos los mecanismos. Aquí es quitar el mecanismo tradicional y poner este conectado a partir de que tienes el gateway. ¿Qué quiere decir esto? Que es escalable. Ni en toda la vivienda necesitamos que todos los elementos sean conectados. Y además, ¿por qué digo que es escalable? Porque hoy puedes poner 4 elementos, cierras tu programación, que la puede cerrar cualquier usuario final, y os digo, cualquier instalador. Yo como responsable de formación que soy, os puedo garantizar que en estos últimos 5 años hemos formado a más de 7.000 instaladores en esta tecnología, los cuales están súper contentos porque se ahorran rozas o regatas, no sé cómo las llamáis en Cataluña, ¿no? Se ahorran cableado, es decir, poner un mecanismo inalámbrico cuando alguien te dice, no, es que yo ahora quiero 2 interruptores en el cabecero de la cama, antes tenías que hacer unas rozas, pasar el cable, el tubo, pintar,
Hoy día eso se ha acabado, es decir, es cambiar el interruptor de la habitación y poner 2 inalámbricos y chimpún. O sea, el ahorro, más allá de lo que es poner un mecanismo convencional a uno cableado, el ahorro es infinito porque te ahorras toda la parte de albañilería. O sea, eso quiero destacar, ¿no? Lógicamente, luego también nos ha dicho Idoia, hay distintos vestidos según que lógicamente es algo más caro en algo de mucho diseño como Living Now que en algo como Balena Ness de Legrand, que es más barato infinitamente. Yo creo que con esta tecnología ha llegado la democratización, vamos a llamar así, del hogar conectado, porque tienes de todos los precios y para ir escalándolo de la manera que tú quieras. Hoy ahorras 100 euros y te compras 2, 3 dispositivos, mañana ahorras otros 100 euros y pones otra habitación más. Es decir, no tienes por qué hacerlo ni todo de comienzo, como sería con elementos que tengas que llevar un bus o demás, que tienes que llevar el bus a todos los elementos. Y además es muy importante destacar la estética, que los elementos no conectados y los elementos conectados tienen la misma estética. Es decir, yo puedo tener, yo tengo 2 casas, una aquí en Madrid, otra en Alicante, y en mi casa de Alicante tengo 3 elementos conectados, pero me da lo suficiente como para hacer escenarios y que parezca que yo estoy en casa encendiendo o apagando distintas luces de mi vivienda, no siempre las mismas y no siempre a las mismas horas. Por lo tanto, estoy haciendo una simulación de presencia con 3 elementos conectados y en definitiva, o en principio no era para eso, pero luego me surgió la necesidad de hacer eso. Por lo tanto, para evitar por ahí que pudieran entrar en casa y demás, pues lo que hago es encender o apagar a distintas horas, distintos días, elementos y no siempre, como digo, en las mismas sucesiones, ¿no? de encendido y apagado, porque los cacos son muy listos y eso lo vigilan incluso también, ¿no? Entonces, bueno, son utilidades que se le puede dar, pero como os digo, el precio es relativo dependiendo de cuántas estancias, no solo qué estancias, y además que tenemos la misma estética en elementos convencionales que en elementos conectados. El límite está en 100 elementos de momento. Dentro de poco serán el doble. Nos comentan también, ¿los tomacorrientes pueden ser programados en tiempo conectado remotamente? Sí, sí, por supuesto. Puedes hacer una programación o puedes quitar esa programación. Puedes activar la programación o desconectar la programación. Puedes crear una nueva programación a través de la aplicación sin estar presente en la instalación. Sí, sí, totalmente. No sé si hay alguna pregunta más. También, bueno, quería comentar, es decir, da igual la marca de luminaria que tengamos, da igual la marca de motorización que tengamos, ¿es independiente? En principio sí. Sí. En principio sí. Es más, bueno, todos estos mecanismos nacen nativamente conectados. ¿Por qué quiero ampliaros información con esto? Bueno, pues que vosotros sabéis que, por ejemplo, Philips con su tecnología Smart Hue, pues necesita un gateway donde todas las luminarias o todas las bombillas van conectadas a ese gateway, ¿no? Propio de Philips. Bueno, pues con nuestro sistema no es necesario. Con nuestro sistema, sin necesidad de gateway, luminarias de terceros, como puede ser LED Vans, como puede ser Philips, como bueno, la mayoría del mercado, ¿vale? El 80% de luminarias del mercado que tiene la misma tecnología, es decir, Zigbee 3.0, se conectan directamente a nuestro gateway. Es decir, no hace falta conectar otros gateway. Es decir, así como, yo qué sé, está nativamente conectado pues con marcas de cortinas, persianas o ventanas, como pueden ser Bubendorf, como puede ser Sonfi, o sea, están ya directamente, aparecen en la aplicación para ser conectados, ¿no? Perfecto. No sé si hay alguna... sí, tenemos aquí una pregunta más. ¿Qué incremento de consumo aporta los interruptores conectados respecto a los tradicionales? El incremento de consumo, ninguno. Ninguno, porque como ha dicho Idoia, se conectan entre los elementos, no están consumiendo wifi. La tecnología Zigbee 3.0 es una radiofrecuencia la cual emite unas ondas cada vez que se pulsa el mecanismo, pero una vez que deja de pulsarse
ya está. No consume nada. Es decir, el gateway es el que mantiene la inteligencia de qué elementos están conectados con otros elementos, simplemente. Y aunque se vaya la corriente y luego vuelva y demás y tal, no se desprograma nada y no se... O sea, no es una inteligencia, no es una memoria que esté grabada, en cierta manera sí, ¿no? Pero está dentro del gateway en una EPROM que tú puedes programar, reprogramar, borrar y volver a poner encima sin ningún tipo de problema, pero el consumo es cero. O sea, eléctrico, hablamos del consumo eléctrico, sí. Sí, el consumo es... Sí. La instalación, de hecho, es la misma. Tú, si quieres poner si existe el gateway y quieres de repente, pues dices, mira, puse 5 enchufes, bases de corriente conectadas, pero ostras, ahora me interesaría ponerme en la habitación otra. A nivel instalativo es lo mismo, cambias la base de corriente simple por la base conectada, lo comunicas con el gateway y listos. Pero es lo mismo que si tuvieras una base de corriente simple, ¿sí? Como decía Arturo. No consume, no hay un exceso de consumo por ser conectados. Perfecto, pues no sé si hay alguna pregunta más. ¿Una pregunta más? Asimismo, y ya os digo, mientras surja alguna pregunta, porque a lo mejor muchas veces con comentarios surgen nuevas preguntas. Es muy importante, si vamos a usar asistentes vocales, el nombre que les damos a cada uno de los elementos, ¿no? Porque el interruptor, por ejemplo, del salón, si hay una luz de techo, pues yo le pondría techo salón. Entonces, cuando tú le dices a cualquier asistente vocal, OK Google, enciende el techo del salón, pues entonces te enciende ese que has llamado techo de salón. Si tienes interruptor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, te tienes que acordar de qué interruptor es cada cosa, ¿no? Por lo tanto, yo voy a la habitación y digo, enciende mi habitación, es porque a ese mecanismo le he llamado mi habitación. Si quiero encender la lamparita de lectura, a esa base de corriente donde está enchufada la lamparita o esa luminaria donde está enchufada la lamparita, la llamo lámpara de lectura. Así que cada vez que le dices enciende, apaga o oye Siri, enciende al 50% la lamparita de mi dormitorio, pues no hay accesorios compatibles. Perdonad, el Siri me ha contestado. ¿Vale? Pero es eso, es tan sencillo como eso. Es decir, es una serie o son series de mecanismos que están nativamente conectados con todos los asistentes vocales y con otros fabricantes. Por lo tanto, no hay ningún tipo de problema con eso. Perfecto. No sé si n'hi ha alguna pregunta més. Aprofitem que tenia aquí a l'Arturo i a la Idoia per fer totes aquestes consultes sobre l'hogar connectat i així ja... Comentar que la presentación que estamos hoy grabando la colgaremos en el YouTube del Colegio de Arquitectos de Cataluña. También la presentación, si ustedes la desean, se la pueden pedir a Idoia. Creo que nos dejó antes el correo por aquí para que la podamos, más que nada para el tema de protección de datos, las personas que hayan dado su aceptación les podemos enviar. Pero si alguien no lo ha aceptado y quiere la presentación, lógicamente ponemos aquí el correo. ¿Cuál era el correo, Idoia? ¿Pues la anterior, que si lo tenemos? Sí, claro. Un momentito. Y así, porque a veces nos pide la presentación. Aquí, perfecto, muy bien. Pues es idoia.urdain@betichino.com, ¿vale? Cualquier cosa que necesitéis, pues la Idoia o también Arturo. Sense més, moltes gràcies, Idoia, moltes gràcies, Arturo. Un plaer tenir una empresa Betichino aquí al Col·legi d'Arquitectes de Catalunya per explicar aquest tema tan interessant que és l'hogar conectado. ¿Vale? És un tema de futur que en breu pues, suposo que començarem a incloure dins dels projectes als nostres edificis i cases. Sense més, gràcies a tots vostès per la seva assistència i fins la propera. Adéu, que vagi molt bé. Adéu, gràcies. Gràcies. Adéu, adéu.